Ok, la definición de objetivos. La definición de objetivos es una etapa crucial en la planificación de una auditoría forense. ¿Por qué? Porque establece el marco que van a guiar todas las actividades posteriores. Yo digo que un enfoque adecuado en esta fase garantiza que la auditoría esté bien dirigida y produzca los resultados medibles. Empezamos con el establecimiento del alcance. El primer paso es determinar las áreas críticas que se van a auditar. Significa que hay que concentrarse en las zonas más vulnerables, o sea, las áreas donde es más probable que ocurran los fraudes, donde les duele a la organización. Ser específico en este punto permite optimizar recursos y realizar una revisión profunda en las áreas que han sido identificadas como claves, no sé, ¿ya? De ahí vamos a el tema de identificar los patrones de fraude, utilizar técnicas como el análisis de transacciones y auditoría cruzada. Aquí el auditor aplica técnicas, como le digo, el análisis de transacciones para identificar posibles comportamientos sospechosos. Las señales de advertencia, como el estilo de vida, las transacciones inusuales o irregularidades en los registros. Eso permite enfocar la investigación, pero en las áreas de mayor riesgo. Y como les digo, no se limita solo a la parte financiera, sino que también incluyen comportamientos inusuales de empleados, lo que puede revelar indicios de fraude. Y ahí viene establecer las metas investigativas, ¿ya? Con el alcance definido y los patrones de fraude que ya obviamente han sido identificados, se establecen las metas específicas. Estas metas pueden incluir cuantificar el fraude detectado o también evaluar la efectividad de los controles, pero controles antifraudes. Yo digo que es vital que sean medibles y alcanzables, porque esto facilita la evaluación posterior de la auditoría forense. Y por último, la documentación de los procedimientos, ¿ya? Finalmente, se documentan todos los procedimientos de la auditoría, asegurando la transparencia y la posibilidad de seguimiento. Esta documentación es esencial, no solo para el proceso interno, sino también para posibles usos legales, que es lo que hemos dicho. De esa manera se va a garantizar la rendición de cuentas y la validez de la auditoría. Entonces, si yo quiero dar una conclusión sobre esta lámina, yo voy a decir que una correcta definición de objetivos, ¿qué nos lleva? A garantizar que la auditoría forense esté bien enfocada, con metas claras y medibles. Y esto incrementa la posibilidad de éxito en la detección y el análisis del fraude. Bien, aquí les dejo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer paso en la definición de los objetivos de una auditoría forense? Opciones A, B, C y D. A. Documentar los procedimientos, identificar patrones de fraude, establecer el alcance, establecer metas investigativas. Por favor, contesten ustedes. La siguiente pregunta. ¿Qué técnicas se mencionan para la identificación de patrones de fraude en la auditoría forense? Análisis de transacciones y auditoría cruzada, evaluación de contratos sensibles, entrevistas con empleados y uso de estadísticas descriptivas. Contesten ustedes. Y esta última pregunta, ¿cuál es el propósito de documentar los procedimientos en una auditoría forense? Asegurar que los hallazgos sean comprensibles para el público en general, facilitar el acceso a los registros contables, asegurar que todos los procedimientos y hallazgos estén listos para su uso legal, limitar el acceso
a los hallazgos solo al equipo de auditoría. ¿Cuál es el propósito de documentar los procedimientos en una auditoría forense? Bien, ahora en esta lámina, que es muy interesante, vamos a introducirlos al concepto de identificación de riesgos. ¿Ya? Ustedes están viendo aquí una matriz. La identificación de riesgos es una de las primeras y más importantes fases dentro del proceso de la auditoría forense. En este contexto se busca evaluar de manera sistemática los riesgos financieros y operativos que puedan estar afectando a la organización. Entonces, los riesgos identificados están relacionados con la probabilidad de ocurrencia y el impacto. O sea, yo pongo una matriz, probabilidad de ocurrencia y el impacto. La correcta identificación de estos riesgos va a permitir diseñar procedimientos adecuados para detectar el fraude y otras irregularidades. Es clave resaltar que la auditoría forense no solo va a identificar riesgos financieros, sino que también va a haber operativos, ¿no?, relacionados con el entorno de control y las transacciones irregulares. Estamos viendo nosotros este cuadrante de la clasificación de riesgos. Ustedes van a ver que la matriz es una herramienta muy útil para caracterizar los riesgos, pero en función de estos dos factores clave. La probabilidad, por un lado, de que ocurra y el impacto si ese riesgo obviamente que ocurre. Entonces vamos a explicar cada uno de esos cuadrantes y la relevancia en el contexto de la auditoría forense. Por ejemplo, veamos, manipulaciones financieras. Tenemos alto impacto, baja probabilidad. Este cuadrante abarca aquellos riesgos que, aunque tienen una baja probabilidad de ocurrencia, cuando ocurra van a tener un impacto muy alto sobre la organización. Entonces, en este caso nos referimos principalmente a la manipulación de los estados financieros, la falsificación de la información financiera, los desvíos de fondos o cualquier tipo de malversación. Dado ese impacto potencial, estos riesgos requieren un análisis minucioso. A pesar de que la probabilidad sea baja, los auditores deben prestar especial atención a las señales de advertencia y aplicar técnicas avanzadas de análisis para detectar este tipo de fraude. Ahora tenemos los controles internos, ¿no? Alto impacto y alta probabilidad. En este cuadrante se ubican los riesgos que tienen una alta probabilidad de ocurrir, pero que además pueden tener un impacto significativo. Aquí es donde yo digo que el análisis de los controles internos juega un papel que es fundamental. La efectividad de los controles en las áreas más sensibles de la organización es crucial para prevenir y detectar esas irregularidades, ¿no? Los auditores forenses deben enfocarse en revisar la suficiencia y efectividad de estos controles, identificando fallas o brechas que pueden ser aprovechadas para la comisión de algún fraude. Vamos a poner un ejemplo. Controles débiles sobre transacciones bancarias o la conciliación de cuentas. Estos dos representan un riesgo alto, tanto en probabilidad como en impacto. Transacciones irregulares, este es el otro punto, ¿no? Bajo impacto, baja probabilidad. En este cuadrante se encuentran las transacciones que presentan un bajo impacto y baja probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, aunque este tipo de riesgo no parece tan amenazante a simple vista, es importante no subestimarlo, ¿no? Los auditores forenses a menudo descubren patrones de fraude o malversación que inicialmente se ocultan bajo la apariencia de transacciones de bajo impacto. O sea, las transferencias bancarias no autorizadas o pequeños desvíos de fondos, aunque individualmente parezcan situaciones insignificantes, pueden acumularse y representar un riesgo mayor cuando no se detectan de forma oportuna. Y lo otro, tenemos clasificación de riesgos, bajo impacto y alta probabilidad. Entonces, en este cuadrante verde,
¿ya? Engloba aquellos riesgos que, aunque tienen un impacto bajo, ocurren con frecuencia. Entonces pueden estar relacionados con procesos rutinarios en los que existen deficiencias como errores administrativos o fallas en la ejecución de controles, ¿no? La alta probabilidad de estos riesgos requiere un seguimiento continuo por parte de los auditores, asegurándose de que las medidas correctivas se implementen de una manera rápida para evitar, obviamente, que estas fallas vayan a crecer y se conviertan en un problema más grave. ¿Ya? Ok, entonces aquí tenemos después la fase 2.1, evaluación de riesgos financieros. En esta fase el auditor forense se enfoca en identificar las posibles manipulaciones de los estados financieros. Esto incluye la revisión detallada de los informes contables y financieros con el fin de detectar irregularidades o inconsistencias que puedan, obviamente, señalar algún desvío, una manipulación de balance o falsificación. El objetivo es detectar si los números reflejan fielmente la realidad financiera de la empresa o han sido alterados, obvio, con los fines fraudulentos. Y ahí tenemos el 2.2, que es análisis de controles internos. El auditor debe revisar la eficacia de los controles internos existentes. Como ya he dicho, centrándose en aquellos áreas que representan un mayor riesgo, mayor probabilidad, mayor impacto. Un control interno débil o mal diseñado puede ser una puerta abierta para la comisión de los fraudes. Por lo tanto, es crucial evaluar si estos controles son capaces de prevenir o detectar cualquier irregularidad y si son aplicados de forma consistente dentro de la organización. Y ahora tenemos el monitoreo de las transacciones irregulares. En esta etapa, el auditor forense se concentra en identificar aquellas transacciones que, por su característica, pueden considerarse inusuales o fuera de lo común. Estas transacciones, como transferencias no autorizadas o pagos duplicados, suelen ser indicadores de actividades fraudulentas, ¿no? El monitoreo constante y detallado de estas transacciones es esencial. ¿Para qué? Para poder reaccionar de manera oportuna ante posibles fraudes. Y el último tema, que ya lo expliqué, que es la clasificación de los riesgos. Como ya digo, el objetivo final es priorizar los riesgos detectados, considerando su impacto financiero y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, esta clasificación ayuda a que la organización enfoque sus esfuerzos y recursos en mitigar aquellos riesgos que representan una amenaza mayor. Entonces, mientras se mantiene un control sobre los riesgos de menor impacto o probabilidad. ¿Okay? Entonces, el tema de identificación de riesgos también se aplica en una auditoría forense, pero de una manera diferente. Bueno, aquí tenemos otra pregunta para que usted pueda hacer su investigación. Durante la evaluación de los riesgos de una auditoría forense, ¿cuál de los siguientes es un enfoque avanzado para identificar transacciones sospechosas en un sistema financiero complejo? A. Realizar entrevistas con los empleados para obtener información sobre las operaciones. B. Usar análisis predictivo y algoritmos de minería de datos para detectar patrones inusuales. C. Revisar manualmente todas las transacciones realizadas en los últimos 5 años. D. Monitorear únicamente las transacciones relacionadas con los ejecutivos de alto nivel. ¿Okay? Por favor, les pido que investiguen y contesten ustedes esta pregunta. La siguiente pregunta. Al evaluar los controles internos de una empresa durante una auditoría forense, ¿cuál de los siguientes métodos proporciona la evaluación más precisa del riesgo de fraude? A. Revisar únicamente las políticas escritas sobre controles internos sin ejecutar pruebas. B. Realizar auditorías cruzadas combinadas con pruebas específicas de control en áreas críticas. C. Confiar en los informes anuales de auditorías previas realizadas por la empresa. O D. Monitorear las transacciones en tiempo real sin realizar pruebas adicionales de control interno. Contesten ustedes, por favor. Bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué indicador avanzado de fraude puede sugerir un riesgo elevado de actividades fraudulentas dentro de una organización durante una auditoría forense? Contesten ustedes. A.
un aumento significativo en los ingresos de la empresa o en el último trimestre. B, la falta de segregación de funciones en procesos claves dentro de la organización. C, la implementación del nuevo sistema ERP. D, la alta rotación de personal en áreas no financieras de la empresa. Bien, esta parte es muy importante porque vamos a hablar de las hipótesis. En una auditoría forense, el auditor tiene que realizar una hipótesis. El desarrollo de las hipótesis preliminares, ¿no?, es una parte crítica del proceso de la auditoría forense. Una hipótesis en este contexto no es más que una, lo voy a repetir, suposición fundamentada sobre el posible fraude que se ha cometido. Y esto basado en la información que usted ha recopilado de manera inicial. Este paso permite enfocar la investigación de una manera efectiva y guiar la recopilación de los datos hacia las áreas donde existe la mayor probabilidad de encontrar la evidencia del fraude. Entonces, como ustedes ven aquí en esta lámina, se destaca el flujo de trabajo que sigue el auditor forense para formular y confirmar estas hipótesis en el transcurso de toda la auditoría. Empezamos con la formulación de las hipótesis. La formulación de hipótesis, como ya lo dije, es el primer paso dentro del desarrollo de una teoría del fraude. En esta etapa, el auditor forense, ¿qué hace? Combina la información obtenida hasta el momento, ¿no?, junto con todas las teorías sobre fraudes comunes en el tipo de organización o industria que está siendo objeto de su análisis, de su examen de auditoría forense. Esta información puede incluir las entrevistas que ha hecho de manera inicial, los documentos financieros que ha revisado de manera preliminar, así como datos obtenidos en cualquier revisión anterior, ¿no? Como digo, que el objetivo es generar esta hipótesis preliminar inicial que permita guiar la investigación de la auditoría forense. Por ejemplo, si se observa una inconsistencia en los registros financieros de las cuentas por cobrar, una hipótesis preliminar podría ser que ha habido esa manipulación en las cuentas. ¿Para qué? Para ocultar la malversación de los fondos. Por lo tanto, en este punto es importante que la hipótesis se mantenga flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que se va recopilando más información, esa hipótesis podría ajustarse para reflejar mejor los hallazgos reales. La segunda parte es la recopilación de los datos. Una vez que se ha formulado la hipótesis, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ya es la recopilación de los datos relevantes, ¿no?, para poder confirmar o refutar esa hipótesis. Por lo tanto, el auditor debe realizar una revisión preliminar de la documentación clave, lo cual puede incluir estados financieros, registro de transacciones y correspondencia electrónica. La correspondencia electrónica también es importante. Entonces, este proceso permite recolectar pruebas documentales que sustentan o desmienten la hipótesis inicial. ¿Ya? Ok. Entonces, es importante que la recopilación de datos sea exhaustiva y sistemática. El auditor forense necesita contar, yo digo, tiene que tener suficiente información para validar o modificar las hipótesis planteadas en el paso anterior, recuerden. Entonces, además de la revisión de los documentos, debe ser preciso para evitar errores y también malinterpretaciones, porque estas malinterpretaciones pueden desviar la dirección de la investigación. Entonces, el siguiente paso es la identificación de las áreas críticas. Una vez que se han recopilado los datos, el auditor debe identificar las áreas críticas donde es más probable que ocurra el fraude. Recuerden, probabilidad y el impacto. Estas áreas pueden incluir, por ejemplo, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, por poner un ejemplo, ¿no?, o cualquier sección del balance financiero donde se haya observado una irregularidad. La importancia de este paso radica
en que permite enfocar la investigación en aquellos puntos donde la probabilidad de fraude es más alta. ¿Qué logramos? Optimizamos los recursos y el tiempo del auditor. Yo digo por experiencia, es común que las áreas críticas se relacionen con aquellas que manejan transacciones de alto valor o que tienen el acceso a una información confidencial. Vamos a poner ejemplo. En el caso de un desfalco, el auditor podría concentrarse en las cuentas por cobrar o pagar. ¿Por qué? Porque estas áreas, en este ejemplo, tienden a ser puntos vulnerables donde pueden haber manipulaciones de información. Y por último tenemos la modificación de la hipótesis. Sí, porque a medida que se analizan más datos, que ya lo hemos dicho también, el auditor forense puede ajustar las hipótesis originales. Este ajuste es esencial para que la investigación se mantenga en la dirección correcta y no se base solo en suposiciones, porque podrían ser incorrectas. La modificación de la hipótesis puede incluir desde un refinamiento de los detalles hasta un completo cambio en la dirección de la investigación. ¿Sí? Así como lo digo. Este proceso de modificación es iterativo, o sea, va y regresa, puede ir y regresar. Y depende de la nueva información que se vaya descubriendo a lo largo de toda la auditoría forense. Por ejemplo, si durante la revisión de las cuentas por cobrar, estamos llevando ese ejemplo, se descubre que las inconsistencias son debidas a errores administrativos en lugar de un fraude, bueno, entonces, ¿qué pasa? La hipótesis se va a ajustar en consecuencia para centrarse en otras áreas que podrían ser más críticas. Esto es el caso que no se ha empezado por una denuncia, ¿no? Pero si es una denuncia, va a ir directo. El desarrollo de hipótesis preliminares es fundamental, como les digo, para guiar una auditoría forense eficaz. Llévense este mensaje. Cada una de las etapas de este proceso, como les digo, formulación de hipótesis, recopilación de datos, identificación de áreas críticas y modificación de hipótesis, permite al auditor ajustar y refinar su investigación con base a la evidencia obtenida. ¿Qué logramos con esto? De este modo, el auditor logra asegurar que su proceso de auditoría esté bien enfocado y pueda identificar y evaluar el fraude como de una manera, las palabras claves son exhaustiva y eficiente. Bien, para ayudarle con su investigación, aquí tienen unas preguntas. Pruebe su atención. ¿Cuál es el propósito principal de la formulación de hipótesis en la fase preliminar de la auditoría forense? A. Probar todas las transacciones financieras realizadas por la empresa. B. Identificar teorías sobre posibles fraudes basados en la información inicial obtenida. O C. Realizar las entrevistas con todos los empleados de la empresa. O D. Auditar el sistema de control interno sin investigar áreas específicas, ¿no? Revisen esto, por favor, contéstenlo ustedes, ¿ya? Y lo vemos en clases. Siguiente pregunta. En el contexto de las hipótesis preliminares, ¿qué papel juega la recopilación de datos iniciales en una auditoría forense? A. Generar informes financieros de toda la empresa. B. Recopilar datos claves para apoyar o refutar la hipótesis formulada. C. Confirmar que todos los sistemas informáticos están funcionando correctamente. Y D. Analizar las políticas de recursos humanos de la empresa. Contesten ustedes y lo discutimos en clase. Y la última pregunta. ¿Qué áreas suelen considerarse críticas durante la identificación de áreas sospechosas en una auditoría forense? A. Departamento de Recursos Humanos y Marketing. B. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar. C. Administración de Recursos y Relaciones Públicas. D. Investigación y Desarrollo. Una pregunta demasiado fácil. Contéstenla ustedes y nos vemos en clase.